Hola, bienvenidos a la sección Cómo calcular de Menjasà. Hoy os vamos a enseñar cómo calcular cuánta proteína necesitamos en un día. Empezamos. Hay dos formas habituales de calcular cuánta proteína necesitamos comer en un día. Recordamos que proteína nos referimos a nutriente, no a alimento, ¿de acuerdo? Nutriente. Si no sabéis lo que es un nutriente, recordad que podéis verlo en nuestro diccionario de nutrición, así como también podéis encontrar un vídeo que habla sobre las proteínas. Entonces, la primera fórmula que tenemos para hacerlo es a partir de un gramaje según la etapa de vida en la que nos encontramos. ¿De acuerdo? Os dejamos debajo del vídeo un link donde tendréis todo esto por escrito y además un cuadro con esta información. Entonces, un adulto sano necesita, para cubrir los requerimientos de proteína diarios, 0,83 gramos de proteína por peso corporal, es decir, por cada kilo de peso de su cuerpo. Entonces, si cogemos, por ejemplo, a alguien que pese 60 kilos, simplemente lo que haríamos es multiplicar 0,83 por 60 y esto nos daría un total de 50 gramos, ¿de acuerdo? Vamos a redondear los decimales que no valen la pena, 50 gramos de proteína para un día, ¿de acuerdo? Esa es una de las formas habituales, pero no es la única. De esta forma conseguimos aportar 0,83 gramos del nutriente, de proteína. Pero es verdad que podemos tener un cierto margen y comer algo más de 0,83 gramos de proteína por cada kilo de peso y día. Entonces, otra fórmula habitual de calcularlo es a partir de nuestro gasto energético. ¿De acuerdo? Os dejamos en este vídeo cómo calcular nuestro gasto energético total diario, cuántas kilocalorías necesitamos consumir en un día, igual que hacíamos con los carbohidratos. Entonces, en un ejemplo de una mujer adulta sana, de forma estándar, sin hacer cálculos, le recomendaríamos de forma estándar, insisto, 2000 kilocalorías diarias. ¿De acuerdo? Entonces, en una alimentación saludable, lo que se recomienda a nivel proteico es que entre el 12 y el 15% de toda la energía a consumir en un día provenga de las proteínas, ¿de acuerdo? Entre un 12 y un 15%. Para hacerlo fácil vamos a quedarnos con el máximo, que es el 15%. De modo que si sacamos el 15% de 2000 kilocalorías, obtenemos un total de 300 kilocalorías. Es decir, de 2000 kilocalorías totales a comer en un día, 300 deben proceder de proteína. Deben ser este nutriente energético, deben ser proteína. Vale, vamos a transformar esto ahora en gramos, que es mucho más fácil de utilizar en el día a día, ¿de acuerdo? Y así pues vamos a manejar alimentos. Lo que vamos a hacer es conocer cuál es el valor energético de las proteínas, que lo encontráis en el vídeo de nutrientes. 1 gramo de proteína aporta 4 kilocalorías. Entonces, lo único que tenemos que hacer es dividir estas kilocalorías entre 4, de modo que obtenemos 300 entre 4, nos da un resultado de 75, que son gramos de proteína. 75 gramos de proteína día, ¿de acuerdo? Este mismo individuo, esta misma mujer, a la que le recomendamos una ingesta diaria de 2000 kilocalorías, le podemos recomendar una ingesta de proteína de entre 50 gramos al día y 75 gramos al día en función de qué sistema de cálculo vayamos a utilizar. Si os fijáis, hay una diferencia de 25 gramos. No pasa nada, siempre tenemos un margen. En el caso de las proteínas, este sería el mínimo. Con esto nos aseguramos que cubrimos, no tenemos que preocuparnos ante un adulto sano. Esta es la recomendación. Vamos a cubrir sin ningún problema, no necesitaríamos comer más.
Sí es verdad que en nuestra sociedad estamos acostumbrados a comer grandes cantidades de proteína. Es uno de los nutrientes que hemos incrementado a medida que hemos ido adquiriendo mayor poder adquisitivo. Con lo cual, si sobre los años 60 podíamos estar haciendo una ingesta de proteína de alrededor del 15, incluso menos, ahora estamos a valores mucho más altos. Entonces, plantearnos hacer una ingesta alrededor de 0,83 gramos de proteína nos puede chocar. Puede ser que a la hora de transformarlo en alimentos se nos quede pobre porque no estamos acostumbrados, tal y como manejamos hoy en día los alimentos proteicos. Vamos a buscar un punto medio. Ese punto medio sería ir a trabajar sobre el 15%. De esta manera, pues trabajaríamos sobre 75 gramos de proteína al día, que si lo traducimos a gramos por kilo de peso y día, igual que hemos hecho aquí, simplemente dividiendo 75 entre el peso de nuestro usuario, nuestra usuaria, en este caso 75 entre 60, nos da un total de 1,25, es decir, estaría esta persona comiendo 1,25 gramos de proteína por cada kilo de su peso corporal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a manejar alimentos, porque hemos dicho que proteína es el nutriente, pero necesitamos convertir esto en alimentos. 50 gramos de proteína no son 50 gramos de carne, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Partiendo del ejemplo de entre 50 y 75 gramos de proteína diarias para nuestro individuo ejemplo, tenemos que tener en cuenta que los alimentos proteicos, es decir, carne, pescado, huevos y legumbres, no son los únicos alimentos que nos aportan proteína. Los llamamos proteicos porque contienen proteína en mayor cantidad respecto a otros alimentos. Pero estos otros alimentos puede ser que también nos aporten algo de proteína, sumando a la cantidad diaria que debemos consumir. Por ejemplo, los lácteos aportan proteína, los frutos secos aportan proteína y los cereales también aportan proteína. Y precisamente son 3 alimentos de los que debemos consumir diariamente. Es decir, en una alimentación saludable necesitamos 3 raciones de fruta, 2 raciones de verdura y 2 raciones de lácteos. Estamos hablando todo el tiempo, siempre hacemos ejemplos para individuos adultos sanos, ¿de acuerdo? Si nos proponemos individuos con necesidades diferentes porque están en una situación de embarazo, de lactancia, de alguna enfermedad, hay que plantear otro escenario, ¿de acuerdo? Vamos siempre con el ejemplo del adulto sano. Esto es lo básico en una alimentación saludable. Además, si vamos al vídeo de cómo calcular cuántos carbohidratos necesito en un día, recordaremos que el 50% de la energía que debo consumir en un día, partiendo de nuestro ejemplo de 2000 kilocalorías, la mitad debe proceder de carbohidratos. Y en estos carbohidratos están también las frutas y las verduras, pero sobre todo los cereales integrales. Recordad que también podríamos optar por pseudocereales. Bien, si queremos rizar todavía un poco más el rizo, vamos a hacer que nuestro individuo coma todos los días una ración de frutos secos. ¿Qué es lo recomendable? Un puñado de frutos secos diario. Un puñado de frutos secos. Todo esto ya nos está aportando proteína, ya estamos ingiriendo proteína con estos alimentos. Aproximadamente, comiendo esto, estaremos aportando entre 30 y 50 gramos de proteína, en función un poco de qué carbohidrato he elegido y también del tipo de fruto seco que pueda haber elegido. Entonces, tengo que restarlo de aquí. Significa que el resto de proteína que voy a comer lo voy a aportar ahora sí en forma de alimento proteico, que ahora veremos
cuáles son. Por eso antes os explicaba que hay una manera de calcularlo a partir del porcentaje de la energía que debemos comer todos los días y que nos da más margen. Y de esta manera tenemos más posibilidades de añadir algún alimento proteico, si no nos quedamos un poco justos. Una vez ya sabemos calcular cuánta proteína necesitamos en un día, debemos transformar esto en alimentos, porque cuando digo necesito 50 gramos de proteína al día, no me estoy refiriendo a 50 gramos de carne o pescado, sino a 50 gramos de nutriente. Entonces tengo que ir a buscar qué alimentos me aportan proteína y en qué cantidad de alimento necesito para llegar a la cantidad de proteína necesaria. Estos alimentos son estos que tenéis aquí. Los más destacados son los alimentos proteicos, porque son los que nos aportan mayor proporción de proteína por ración de consumo. Entonces son los más destacados, pero no son los únicos. Es decir, no puedo consumir esos 50 gramos de proteína basándome solo en este grupo, porque entonces estaría haciendo un exceso, una ingesta excesiva de proteína, porque estaría descuidando el resto de alimentos que también me aportan más o menos cantidad de este nutriente. ¿Y cuáles son estos alimentos? Pues los lácteos son fuente también de proteína. Los cereales, nos estamos refiriendo no a los cereales del desayuno, sino al cereal como materia prima, es decir, arroz, trigo, centeno, cebada, maíz, avena y todos sus derivados, el pan, la pasta, el cuscús. Además aquí también podríamos añadir los pseudocereales, la quinoa y el trigo sarraceno, que también son una fuente de este nutriente que estamos trabajando hoy en este vídeo. Y no podemos obviar tampoco, por último, los frutos secos, las almendras, las avellanas, las nueces, los pistachos, los anacardos, porque también nos aportan una cierta cantidad de proteína y también son un alimento muy importante dentro de una alimentación saludable. Así pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar con lo fácil. Lo fácil es que yo sé que en una alimentación saludable debe haber 2 raciones del grupo de los lácteos. Si tenemos una intolerancia a la lactosa, si tenemos una alergia a la proteína de leche de vaca, entonces vamos a necesitar otras alternativas y aquí, leyendo las etiquetas o bien asesorándonos con nuestro dietista nutricionista, sabremos en qué medida estas alternativas nos aportan proteína o no, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a suponer que estamos con un adulto estándar que no tiene ningún problema de intolerancias a alergias y por lo tanto va a tomar esas 2 raciones de lácteos, es decir, de leche de vaca o derivados de leche de vaca, de cabra, de oveja, da igual, pero en definitiva leche de mamífero. Estas 2 raciones, sabemos que cada una de estas cantidades que tenéis aquí indicadas equivalen a una ración, con lo cual, si hiciéramos 2 raciones, ya estamos tomando 12 gramos de proteína con estos lácteos. Son esos 12 gramos que tenemos que descontar del total de proteínas que hemos calculado que necesitamos en un día. Entonces, lo que tampoco podemos descuidar es la proteína que nos van a aportar los cereales. ¿Por qué necesitamos comer todos los días cereales? Cereales, quizá algún día también incorporar pseudocereales. Pues porque son nuestra principal fuente de carbohidratos y como os explicamos en el vídeo de los carbohidratos, la energía que nos aportan es indispensable para el organismo y además los cereales integrales y también los pseudocereales forman parte del grupo de alimentos ricos en carbohidratos recomendables 100%. A tenerlo en cuenta. Claro, voy a necesitar comer más o menos raciones del grupo de cereales en función de la energía, de las kilocalorías que debo consumir en un día, igual que hemos calculado las necesidades proteicas a partir del 15%, los carbohidratos sería a partir del 50%. En función del carbohidrato que necesite diario, saldrá la cantidad de alimentos de este grupo a comer. Sí, a tener en cuenta, yo lo he destacado aquí, que una ración de este grupo, es decir, una ración serían 50 gramos de pan o 40 gramos de pasta o de arroz o de quinoa en seco, nos estarían aportando aproximadamente 5 gramos de proteína que multiplicaríamos al número de raciones que vayamos a hacer al final del día, se lo sumaríamos a los 12 gramos de lácteos y por lo tanto se añadirían a esas proteínas diarias que tenemos que ingerir.
He puesto los frutos secos. Los frutos secos son muy importantes en una alimentación saludable. De hecho, se recomienda consumirlos entre 4 y 7 veces, es decir, todos los días una ración que es un puñado con la mano cerrada, nuestro propio puñado. Esta ración, que oscila entre 20 y 30 gramos, he puesto una media de 25, nos está aportando entre 3 y 5 gramos de proteína en función de qué fruto seco es. Siempre digo que en nutrición 2 más 2 no son 4, no buscamos nunca la perfección, no vamos a cuadrar los 50 gramos de proteína o los 75 o los 83. Es una cifra siempre orientativa, tenemos que movernos alrededor de esa cifra, pero no hay que cuadricularse en cuadrarla al 100% porque no es necesario, ¿de acuerdo? Sí que nos da una aproximación. Entonces, cuando ya sabemos que vamos a consumir 2 raciones de lácteos, sabemos cuántas raciones de cereales y sabemos si vamos a añadir o no esta ración diaria de frutos secos, nos va a salir una cantidad total de proteína que estamos comiendo solo con estos 3. ¿Qué significa? Que la suma que me dé se la tengo que restar al total de proteína que he calculado que necesito en un día. Así, por ejemplo, si con estos 3 grupos estoy consumiendo, pongamos, 50 gramos de proteína, y mi tope son 75, pues me quedan 25 gramos por gastar. De hecho, de media os diré que en un adulto estándar me quedaría por gastar con este grupo de aquí entre 20 y 50 gramos aproximadamente, es decir, entre una ración, 2 raciones y media, ¿de acuerdo? Cada una de estas cantidades equivalen a una ración de alimento proteico y cada una de estas raciones me está aportando 20 gramos. Por eso decía que si con esto gastamos o consumimos 50 gramos de proteína y mi tope fueran 75, como hemos calculado antes con el 15%, podría todavía consumir a partir de este grupo 25 gramos de proteína. Entonces podría hacer una ración y un poquito más, ¿de acuerdo? Podría hacer una ración un poquito más completa. Insisto que son cantidades orientativas, que no hace falta, es como cuando vamos a comprar y compro y pido carne picada y pido 150 gramos, no pasa nada si son 160 o si son 143, ¿verdad que no? Pues aquí pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Ahora, no vayamos a buscar una diferencia exagerada, si son 100 gramos de carne no me valen 150, serán 110, ¿vale? Serán 90, 95, pero tampoco nos pasemos y nos cojamos hasta aquí y nos pasemos de la ración un poco que toca, ¿vale? No seamos estrictos, tampoco tengamos manga ancha sin criterio. Así pues, teniendo en cuenta la proteína que consumimos desde aquí, sabremos cuánta proteína podemos consumir del grupo de los alimentos proteicos. Ya os he dado todas las claves. Primero de todo, saber vuestro gasto energético total para a partir de aquí con el 15% calcular la proteína que necesitáis en un día y finalmente ver a través de los alimentos y su proporción proteica cuánto vais a consumir de cada uno, sabiendo que sí o sí necesitáis 2 raciones de lácteos y previamente debéis saber también cuántas raciones de cereales vais a necesitar consumir. Bueno, como siempre, esperamos que este vídeo os haya resultado útil y ya sabéis, dadle al like si os ha gustado, no os olvidéis de suscribiros al canal y de darle a la campanilla para así estar al día de todos los contenidos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!